versículo 14. Y aún quizás verso 1 vamos a leer. Y dicen un fuerte amén cuando tenga lista la palabra del Señor. Dice: en el principio era el verbo, verso 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. Romanos 5. Y vamos a leer versículo 15 en adelante. Romanos capítulo 5. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. Vamos a leer. Versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Hoy sí dejamos hasta la lectura y vamos a orar. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Le decimos en esta hermosa tarde: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, Padre amado. Queremos rogarte que tú bendigas tu palabra, Señor, que nos permitas poder
disertar con toda liberalidad, Señor, y sobre todo ser concretos. Padre eterno, siembra tu palabra en los corazones de cada oyente. Al enfermo, sánale. Al que se encuentre débil, fortalécelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y a ti daremos siempre honor y gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Voy a tratar de ser muy concreto en el pensamiento en esta tarde. Pero recuerde que hemos estado hablando de la plenitud. Hemos estado hablando de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud del Padre, y que de igual manera como cristianos somos llamados a que el Señor habite totalmente en nosotros, en nuestro corazón. Hemos hablado que todo cristiano es templo y morada del Espíritu Santo cuando lo creen. Pero en cuanto a la morada del Hijo, hay una necesidad constante de estarse llenando de su presencia. De tal manera que hemos hablado de la plenitud de la habitación de Cristo en el creyente. Y hace algunos domingos hablamos de lo que es realmente el evangelio pleno. Recuerde que la idea de lo pleno es así. Pleno es completo. Pleno es lleno. Pleno es que se ha completado y que no falta. Faltar es así, pero completo y pleno es así. Y hablamos algunos días de lo que implica el evangelio completo, y que como es necesario que dentro de la doctrina de la iglesia debe de hacerse énfasis en toda la plenitud y no solo en una parte del evangelio. Ahora, cuando pensaba en esto, yo le decía en la última ocasión que también realmente cuando uno entiende esta palabra de pleno completo, y hemos dicho que esta palabra viene básicamente o tiene su origen en el 19. El 9 o el 19 básicamente en hebreo se traduce en pleno, completo. Y por eso hemos declarado el 2019 año de la plenitud del Señor, año de toda la promesa del Padre a nuestra vida. Diga gloria a Dios. Pero, es decir, el número 9 o el número 19, lo que implican es completo, pleno. Lo que dan la idea es que en el obrar del Señor Dios ha de completar su obra. Pero resulta que dentro de lo que es el abecedario, llamémosle así, hebreo, la novena letra, es decir, la letra 9 es la letra tet. Y esa letra lo que significa es gracia. Fíjese, gracia. De tal manera que usted sabe que cuando se habla de la gracia, es decir, hermano, la palabra tet, que es gracia, lo que implica es favor inmerecido. Venme acá. Ahora, cuando se presenta esto de la gracia o del favor del Señor, de veras que a veces parecería ser que de alguna manera uno vive alguna parte de lo que es la gracia, pero no completamente lo que implica la gracia o la gracia en su plenitud. Es decir, que así como hablamos del evangelio y que debemos, hermanos, tratar de vivir en todas las verdades primordiales del evangelio, de igual manera, en torno a la gracia, parecería ser que a veces como cristianos entendemos cierta parte de lo que implica la gracia, pero no la comprendemos en su totalidad. Y entonces cuando aquí se presenta el apóstol Juan, el escritor, y nos va a abrir el camino, obviamente, al verbo de vida, al verbo de Jesucristo, al verbo del Padre Jesucristo, él va a hacer énfasis, oiga bien, en la plenitud de la gracia. Por eso Juan dice que nosotros los creyentes, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, pero el verbo se hizo carne
Y ese verbo que se hizo carne, usted sabe que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne. Y dice Juan estas palabras: y de la plenitud de su gracia y de la plenitud de su favor hemos bebido todos, hemos comido todos, hemos experimentado todos la plenitud de su gracia. Porque Él dice, estaba lleno de gracia sobre gracia, estaba lleno de gracia y de verdad. Y entonces vea esto, ¿qué implica? El hecho que nosotros debemos saber entender y ver a la gracia del Señor en toda su totalidad. Una gracia plena. Si yo le preguntara esta noche a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo bajo la plenitud de la gracia? ¿Quién podría decir amén? Si yo les pregunto, hermano, ¿usted está viviendo bajo la plenitud de la gracia? ¿Puede contestar amén? Solo una. Yo le pregunto, ¿está usted viviendo bajo el pleno favor de Dios sobre su vida? Tal vez sí, tal vez no, porque la gracia en su plenitud encierra por lo menos 3 aspectos que yo quisiera tocar. El primero de ellos es cuando Juan dice que de su gracia hemos tomado todos. ¿Sabe qué significa todos? ¿Qué significa todos? Todos. De tal manera que cuando aquí Juan nos va a presentar la gracia de Jesucristo, la está presentando en lo que se conoce como la gracia general. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gracia general implica el favor, implica la misericordia del Señor a todos, a malos y a buenos. A malos y a buenos. Y a eso se le llama el favor y la gracia, hermano, general. Porque ya sabe usted, gracia es favor inmerecido. Gracia es cuando Dios te da y tú no lo mereces, pero Él te lo da. Y te lo da por amor, porque Él es gracia. Por eso no se está leído, pero dice este libro de Dios que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. En otras palabras, hermano, Dios da, y su misericordia, su gracia, quiera el hombre verla o no, está ahí. Dios bendice al pecador. Dios bendice, hermano, y le da gracia. O me equivoco. Hermano, al bueno Dios le da, al malo también Dios le da. ¿Qué pasaría si el Señor en un momento viniera y determinara bendecir únicamente a sus hijos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Señor decidiera hacer caer la lluvia solo en los hogares cristianos? ¿Qué pasaría si el Señor hiciera salir su sol solo en los hogares cristianos? ¿Qué pasaría? Pero grande es la misericordia de Dios, que hace, hermanos, extender su manto de bondad aún a hombres que no preguntan por Él, aún a hombres que viven en el pecado. Pero ahí también llega el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Señor es dar, es dar. Esa es la gracia. No se lo merecen, pero Él lo da. No se lo merecen, pero su favor se extiende. A eso se le conoce como la gracia, hermano, general del Señor, que hace caer su lluvia sobre mire, los marihuaneros, sobre la gente que vive y se deleita en el pecado, como aquel hombre, aquella mujer que le busca como usted, aleluya. Pero esa es la gracia, hermanos, que general. Pero hay una gracia más particular, hay una gracia más peculiar, en la cual el Señor empieza a bendecir de una manera especial a una persona en particular, porque así Él lo ha querido. Y un día Dios vio a Abraham. Abraham era idólatra, Abraham no era un creyente, no, él era de la
ciudad más idólatra del mundo. Y de repente Dios lo vio y Dios dijo: a este yo lo voy a bendecir. Y dice que Dios se le apareció y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo he decidido bendecirte y de ti será llamada mi nación, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, esto es tremendo, porque eso es lo que se conoce como la gracia particular, donde el Señor comienza a derramar su gracia sobre ciertas personas, que ya no solo implica bendición material, salud, dinero y amor, sino implica salvación. Implica salvación. ¿Y qué es esto? Es la gracia, el favor, donde Dios viene y le destapa el cerebro a uno, hermano. Y lo que antes uno creía que era malo, hoy lo ve que es bueno. Y lo que antes uno creía que era bueno, hoy lo ve malo. ¿O no le pasó a usted, hermano? ¿No le pasó que un día le quitaron el velo que tenía en los ojos? Y usted que hablaba de los evangélicos, usted que los criticaba y que decía: pero ni loca voy a llegar a una iglesia evangélica, hoy está aquí adorando, hoy está aquí sirviendo, hoy está aquí honrando al que vive y reina. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A usted lo que le pasó es que este Dios lleno de gracia y misericordia aplicó una doble porción de su gracia sobre usted. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Revelarle, mostrarle, abrirle los ojos y ver que no hay otro sobre quien pueda haberse derramado la justicia para salvación, sino solamente el eterno Yeshua, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado, y que no hay otro Salvador, no lo hay. Pero ¿qué pasó? Usted hoy es cristiano. Usted puede decir: yo busqué a Dios. No se equivoque. Si usted buscó a Dios es porque Dios a usted lo buscó primero. Si usted buscó al Señor es porque Él lo buscó primero. Nadie busca a Dios. Nadie. No es el hombre el que tiene la facultad de buscar a Dios. Es Dios quien busca al hombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora el que le recibe, a este Dios le da potestad de ser llamado su hija y su hijo. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Oiga, pero estos hijos no nacieron por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Le pregunté a usted a su papá y a su mamá: ¿usted decidió quién iba a ser su tata? ¿Usted decidió quién iba a ser su mamá? Usted dijo: este me gusta por padre, y dijo: esta no me gusta por madre. ¿Decidió? No fue usted. Yo pensé que usted había decidido. Porque si en la vida natural usted no decide quién va a ser su padre ni su madre, así es en la vida espiritual. No es usted el que decide: me voy a hacer evangélico. No, señor, es Dios quien decide a quién salvar, a quién salvar, a quién salvar. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero qué es esto? Es que yo era mejor y era buena y era mejor que mis hermanas. No se equivoque, lo vil del mundo escogió Dios, dice la palabra, para avergonzar a los que se creen algo. Es decir, que cuando Dios decide a quién le va a dar su favor, no es porque se lo merezca, es por gracia, porque Dios lo quiere favorecer a uno así. That's it. Así. ¿Quién era Abraham? Un idólatra. ¿Quién era Moisés? Hijo de Faraón. ¿Quién era Noé? Un varón justo. La Biblia dice que Noé era justo. La Biblia dice que Noé era justo. Pero yo no lo veo tan justo. Era medio justo. Porque después del diluvio lo primero que hace es hacer un altar al Señor y emborracharse. ¿Cuál justicia?
La del hombre, no hay justicia humana que valga delante de Dios. Es su gracia y su misericordia cuando Dios ha decidido derramar su gracia, su favor en el ser humano. Y de repente aparecemos siendo cristianos, no porque nosotros, hermanos, hayamos querido, sino porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos alumbró con su evangelio bendito y su evangelio de gracia. Y todo el evangelio es de gracia. Todo el evangelio se trata de la gracia de Dios. Busque cualquier hombre, cualquier mujer, tuvieron errores, fallaron, pero la gracia de Dios se mantuvo firme. Porque Dios llama a alguien, te escogió a ti, te escogió para salvación, no porque fueses mejor o eras peor. La Biblia dice: a Esaú lo amé menos y amé más a Jacob. Y ninguno había hecho ni mal ni bien, para que el principio de la gracia y la elección se estableciese en Dios, que Él decide amar y te empieza a amar aunque tú no preguntes por Él, aunque tú jamás hayas pensado en Él, Él sí. Y mire qué extraordinaria es la gracia, que allá lleva uno casi siempre una vida torcida de pecado, pero la gracia siempre estuvo, el favor de Dios siempre estuvo. Y tú te torcías y estuviste quizás a punto de morir, saber cuántas veces. Por aquí te pasaron las balas, por aquí pasó el accidente, mataron al otro en lugar de ti, y tú dijiste que leche. No es leche, es la gracia, el favor de Dios inmerecido que vino para poder rescatarte. Y entonces, cuando se habla de la plenitud de la gracia, se habla de recibir ese favor que todos los hombres merecen y no merecen, porque no lo merecen, pero que Dios les da ese favor, esa gracia. Pero resulta que de repente Dios comienza a bendecir más a ciertas personas en cuanto a poder revelarles el plan de salvación. Yo no sé cuántos de acá quizás pertenecieron a la religión. Y uno en la religión se vuelve ciego. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué hubo para que nosotros hoy pudiéramos despertar a la adoración del Dios vivo? ¿Qué pasó? Fue su gracia y fue su favor y fue su misericordia quien alumbró nuestras almas. Y no es por obras. Por eso la Biblia es clara en decir que no es por obras, para que nadie se gloríe y un día crea que él se está salvando. No. Es más, la idea, oiga bien, es que la gracia y la plenitud del evangelio debe de ser aprovechado al máximo, en el sentido de saber que, hermanos, si antes, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con lo que Él más amaba, que era su Hijo, ¿cómo no hoy que ya eres hija e hijo de Dios, Él te dará todas las cosas que tú necesites? Si siendo malos, si siendo enemigos de Dios, Dios nos da y nos bendice. Mire, si lo cuidó cuando era un malacate, si a usted Dios la cuidó cuando era novelera de primera, y hoy que ya no ves tanta novela. Si antes, hermano, si siendo un borracho, como Dios lo cuidó, ahora que ya dejó la bebida y ahora que en lugar de la bebida anda la Biblia, cómo no Dios te va a cuidar, cómo no Dios te va a proveer, cómo no Dios te va a dar. Porque es favor. Entonces, ¿qué es gracia? Es favor que yo no merezco, pero que Dios viene y decide bendecirte. Y te da, te bendice, te guarda, te cuida. No porque lo merezcas, sino porque Él quiere darte. ¿Está oyendo? Esto va más allá, incluso, oiga bien, va más allá de lo que se puede entender. Porque quizás lo más cerquita es ser padre. ¿Cuántos somos padres? Mire, pero casi nosotros, ¿verdad? A los hijos casi siempre los educamos de esta manera. Si te portas bien, te doy. Algunos son tan bárbaros que si me querés te quiero. Pero en cuanto al favor de Dios, no es así, hermano.
En cuanto al favor de Dios es tal que aunque a veces nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel, aleluya, y permanece fiel a su nombre, aunque a veces seamos infieles. ¿Se imagina si Dios fuera como a veces somos como padres y de repente empezara solo a dar a los cristianos bien portados? Si Dios dijera, voy a darle solo a los creyentes bien portados, ¿qué pasaría, hermano? Quizás no aguantamos ni una semana. Pero su misericordia y su gracia es tal que sobrepasa todo entendimiento humano. La gracia de Dios se ve. Imagínense esa parábola extraordinaria del hijo pródigo, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho como padres? Al ver que su hijo se va, se lleva la herencia, lo que a usted le ha costado, su vida ahí plasmada, él se la lleva. Mire, cuando llega el muchacho y le dice, padre, dame mi herencia, ¿sabe qué le está diciendo? Te quiero muerto. Prefiero que te muras para que me hagas rico. Eso es tremendo. Pero el padre todavía le da lo que al padre le ha costado, lo que al padre le ha sido sacrificio, años de servicio, años, hermano, bajo el sol. Ahora su hijo se va con lo que era del padre, la herencia de él, y se la malgasta. Y al padre le han llegado noticias que el hijo se la ha gastado con prostitutas, en cantinas, en vicio. Y ahora que aquel está arruinadote sin nada, él se acuerda, ahí está, en aquel fango, y él dice, en la casa de mi padre hay abundancia, hay pan, hay abundancia, y yo aquí perezco de hambre. Una cosa haré, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado. Oiga, el pensamiento del hijo, el pensamiento era que él tenía que llegar quebrantado, humillado, porque a saber cómo su padre lo recibiría. Él dice, me voy a humillar y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Pregunto, ¿tuvo que decirle eso el hijo? Ah, no le dijo. No le dijo. No le dijo. Hermano, aquel padre cuando lo ve, inmediatamente se deja ir, aleluya, lo toma, lo abraza. Él no tiene tiempo de decir, el padre viene, lo toma, lo viste, le quita los harapos, hermano, aleluya, le pone el anillo. En otras palabras, lo está restituyendo, lo está volviendo a tomar como hijo, le está otra vez poniendo la posición de herencia. Hermano, y de remate hace fiesta. ¿Qué se merecía él? ¿Qué se merecía? Mire, no se merecía nada. Se merecía un par de cinchazos. Yo no sé qué se merecía. Un par de cinchazos, el desprecio del padre, que lo pusieran en disciplina, yo no sé. Pero mire cómo es Dios en su gracia y misericordia, aleluya, que a pesar de aquella falta viene y lo toma, lo limpia, lo restaura. Pero esa es la gracia plena. Véame aquí, por favor, voy finalizando. Esta es la gracia plena. Porque cualquier religión lo que hace, mira, te perdono. Allá hay trajes. Anda, bañate, mugroso, cochino. Allá hay ropa y vestite. Pero no, el Padre lo baña, el Padre lo viste, el Padre lo entra a la casa. ¿Sabe qué es esto? En la plenitud de la gracia. En la gracia plena implica no solamente en que Dios te bendice, no solamente en que Jesucristo paga el pecado, hermano nuestro,
Y Él con su sangre nos ha hecho limpios, aleluya, y nos ha justificado. Y por su sangre somos perdonados. Sino que además el Señor te viste, te baña, te pone anillo. Hermano, la religión te dice a ti: tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, vístete así y vístete acá. Pero ¿sabe algo? Hay una palabra, hay una parte de la gracia que nosotros muchas veces no hemos entendido. Y es que la gracia, además de que significa favor inmerecido, la gracia también significa poder. Yo no sé si usted sabe, pero la verdadera gracia se centra en que Dios nos da el poder para entonces vivir una vida cristiana verdadera y genuina. No es el hijo el que se baña él solo. No es el hijo el que toma vestido nuevo. Lo visten, lo bañan. Pero ¿sabe qué es esto en su totalidad? Es el hecho de que Dios al cristiano le da la fuerza. ¿Y qué fuerza, hermano? La fuerza para cambiar. La fuerza para que dejes de hablar como impío y comiences a hablar como cristiana. La fuerza para que comiences a creerle a Dios en la prueba. La fuerza para poder vencer el pecado. Por eso dice Romanos que si por el pecado de Adán, hermanos, todos nos hicimos pecadores, así también por la obediencia de uno entró el perdón de pecados para todos. Y esto es en Jesucristo. De tal manera que Romanos dice que nosotros hemos muerto al pecado. Consideraos pues muertos al pecado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué entonces, si estamos muertos al pecado, por qué pecamos? ¿Por qué miente? ¿Por qué le roba al patrón? ¿Por qué le anda mandando mensajes y textos a la mujer que no es suya? En lugar de andar enamorando a su mujer, anda enamorando a otra. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice que hemos recibido poder. Y mire, esto es tremendo porque la gente muchas veces no viene al Señor y lo que hacen es rechazar la gracia. Porque es que la gente dice: no, mire, yo para cristiano no, porque es muy difícil. Tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Y cómo voy a cambiar? Porque creen que es uno el que se viste. Y en el evangelio verdadero no eres tú quien se viste. Es Jesucristo quien te viste y te da la fuerza y nos da el poder para hacer. Oiga esto. ¿O no dice este libro que en Cristo somos más que vencedores? Si no, arranquemos esa página de ahí. ¿Dice o no dice que somos más que vencedores? Pero ¿qué implica ser más que vencedor? Es decir, que tienes capacidad de dominar tu lengua, dominar tu carácter, dominar tu mente, dominar tu lengua, dominar tus pasiones. Pero ¿por qué es que el cristiano no vive en ese nivel de victoria? ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido la gracia. Hermana, hermano, el evangelio no se trata de que tú hagas, se trata más basado en la gracia. Deja que el Señor lo haga. Deja que lo que tú no puedes dejar, Él lo haga por ti. Deja que lo que es difícil para ti cambiar, Él lo cambie. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermano, la plenitud de la gracia consiste en dejar a Cristo
que en tu vida haga lo que a ti te es imposible hacer. Mire, a veces uno realmente no llega a entender esta verdad tan profunda. Uno sí cree que Jesús sana. ¿Cuántos creen que Jesús sana? ¿Verdad que usted cree que Jesús sana? ¿Cuántos creen que Jesús provee? ¿Usted sabe que Cristo provee? De la misma forma como Cristo te sana, te liberta, te provee, de la misma manera Jesús te da el poder para que seas verdadero cristiano. En Él está la vida. En Él está el poder. ¿Poder para qué? Para que cambie ya, hombre. Pero el problema, dos cositas. Número uno, como decíamos hace algunos días, el problema es que allá andamos como Moisés, con la máscara. Y entonces, el velo en tu rostro impide que no veas cuáles son tus verdaderas necesidades. Y solo aquel que se quite el velo y es honesto consigo mismo y empieza a ver qué áreas son las que necesita cambiar y se las entrega al Señor. Pero aquí viene el otro. Juan dice estas palabras: y todos tomamos, bebimos de la gracia del Señor, gracia sobre gracia. ¿Sabe que la manera y el método por el cual realmente uno puede llegar a tener ese poder y tener esa vida de victoria? Que venga el diablo, que lo tiente, que le baile como quiera, pero usted no cae. Que vengan las tentaciones, pero usted se mantiene firme. ¿Sabe cuál es? Es beber de la gracia. Pero para beber de la gracia, ¿cómo se beberá de la gracia de Cristo, hermano? ¿Cómo se beberá de la gracia de Cristo? ¿Dónde está el fracaso nuestro? Que no vemos la gracia como el poder para vencer. Y queremos cambiar nosotros mismos. Queremos ver cómo superamos nosotros mismos. Deje que Cristo lo haga. Pero segundo, ¿cómo se logra? Bebiendo de la gracia. ¿Y cómo yo bebo de la gracia? ¿Cómo yo bebo de la gracia? ¿A qué se debe el gran fracaso de los cristianos de hoy? Teniendo semejante poder de Cristo para vencer, no bebemos. ¿Y por qué no bebemos? ¿Por qué no bebemos? Número uno, ¿por qué no bebemos? Porque estamos así. Pero estamos así, no de Dios. De Dios estamos así. Pero solo Dios sabe de qué estamos así. Y cuando uno cree que está así, pero es de otra cosa, cree que no necesita de Cristo. Pero cuando uno entiende que realmente sin Cristo nada podemos hacer, ¿cuánto lo creen, hermano? Como Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y uno sabe que la mayor prioridad para nuestra vida es beber siempre de su gracia. Que no sea otra cosa la que nos llene, sino que lo único que nos llene y nos sustente desde ahora y para siempre sea únicamente la gracia y el favor de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se bebe de esa gracia? ¿Cómo se bebe de Cristo? ¿Cómo se bebe de Cristo? ¿Sabe cómo? Orando. Y como para orar no hay tiempo. ¿Sabe cómo se come de Cristo? ¿Cuántos comieron esta semana? Algunos los veo flacos. Comiendo. ¿Cómo se puede llenar uno de la plenitud de Cristo? Adorando. Adorando. Cuando usted vive en oración, y no me refiero solo a estar de rodillas, me refiero a que usted anda, como dice la Biblia, orad sin cesar. Trabaja, pero anda meditando, anda haciendo sus tareas, pero anda
pensando en el Señor, encomendándose a Dios, orando en todo tiempo y en todo lugar, jamás, jamás usted conocerá una cristiana o un cristiano derrotado. Jamás usted conocerá un cristiano que de verdad ora como debe de ser, que de verdad lee como debe de ser. Jamás lo verá en pecado. En pecado no se cae de la noche a la mañana. Jamás un cristiano que está lleno del Señor va a fracasar ante las zancadillas que el diablo le quiera meter. Cuando de repente algún hermano cae en alguna desgracia, no crea que se descuidó ayer, porque nadie cae de la noche a la mañana. Es un proceso en donde se dejó de beber la fuente de agua, en donde se dejó de comer la palabra viva, en donde se dejó de comer el pan de vida, en donde se fue dejando, hermanos, y empezó uno a llenarse de otras cosas. Y entonces uno no tiene en su vida el poder porque no está buscando la fuente que Dios. Pero si usted aprendiera a dedicar un poquito más de tiempo, un poquito más al Señor, usted andaría pleno, lleno y estando pleno de la gracia. Aquellas cosas que hay en el corazón y aquellas cosas que se nos hacen difíciles serían fáciles. Por eso dijo Cristo estas palabras: llevad mi yugo y mi carga, porque mi yugo es ligero. Vea esto, ¿qué es el yugo? Es esa madera que ponen una vaca y ponen la otra. Ya sabe, ¿verdad? Para que una vaca se ayude con la otra y vayan surjando. Y que si a la vaca le falta fuerza, la otra le ayude. Y que si la otra vaca va débil, la otra la fortalezca. Y Cristo te dice a ti: toma mi yugo porque es fácil y ligera mi carga. ¿Quién ha dicho que el evangelio es difícil? ¿Quién te ha dicho que el evangelio es demasiado duro? Es duro para el cristiano que nunca ora. Es difícil el evangelio para aquel que no ha entendido la gracia, que todo lo que se tiene es por gracia y que vives por gracia y que debes hoy beber de la gracia y mañana volver a beber de la gracia y el miércoles volver a beber de la gracia y todos los días beber y comer de la gracia de Cristo, para que entonces seas lleno y seas pleno de la misericordia del Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos puestos en pie. Levante sus manos. La Biblia dice que del Señor hemos bebido gracia sobre gracia. Y la gracia, hermano, es poder. Poder para vencer. Poder para hacer. Pero a veces nos vemos débiles porque no hemos bebido. Pero hay otro factor tremendo de la gracia. Y es que la gracia también te da el poder para soportar. El apóstol Pablo, orando, dijo: 3 veces le pido al Señor que me quite esta tribulación. Pablo dijo: ya no aguanto esta carga, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas, hermano, que Dios quitará, estorbos, habrá cargas y pruebas que Dios te quitará. Pero hay cargas y pruebas que quizás el Señor nunca te quitará. Hay pruebas que Él te hará pasar y saldrás avante al otro lado. Pero hay pruebas que en su soberana voluntad quizás muchas veces Él dejará. Pero cuando Él deja, Él da la fuerza, Él da el poder.
para soportar. Y Dios le dijo a Pablo: Pablo, ahorita no te sano. Ahorita esta tribulación no te la quito, pero te voy a dar la fuerza para soportarla. Te voy a dar la fuerza para que sigas siendo fiel. Te dará la fuerza, el poder. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Porque nos llenas de tu gracia y de tu favor. Porque nos haces entender que la gracia no es solo favor, Señor, sino también es poder. Porque tú sabes que somos débiles. Tú sabes que somos débiles. Tú sabes que cambiar cuesta. Tú sabes que aún dejar el pecado cuesta. Pero qué maravilloso es que tú no solo perdonas, sino que también nos das el poder para poder cambiar, el poder para ser mejores, el poder para arrancar todo vicio, el poder para considerarnos muertos al pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos delante de ti, Señor. Tu presencia en mi vida. Lo que tú realmente necesitas, hermano, es más de la gracia del Señor. Esa gracia que nunca termina, esa gracia que nunca falta. Porque sin tu presencia, Señor, ese favor no hay razón, que es el favor que te salva, que te liberta. Yo necesito de ti. Aleluya. Necesito sentir tu presencia en Así mi como vida. estamos, no pierda su comunión con el Señor. Devuélveme, Yo voy a hacer un llamado por rápido, favor. breve. Habrá alguien Yo soy esta la noche que quiere por salvación primera vez entregarse a Cristo, que un día yo tenía. que quiere estar a cuentas con Dios. Porque sin tu presencia, Señor, Yo le invito a que venga. no hay razón. Vamos a orar por usted. Para vivir. Habrá alguien que necesita, ahí donde Yo usted está, necesito de ti. que quiere hoy por primera vez reconocer a Jesucristo o quiere reconciliarse con Dios. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios en tu vida. Es el favor de Dios. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Habrá alguien ahí donde está. Que un día yo Le invito a que levante su mano bien en alto, aquel que desea hoy por primera vez o que desea reconciliarse. Venga rápido, vamos a orar por usted. No hay razón. Dios bendiga el caballero que está pasando. ¿Quién más? Vivir. Yo voy a finalizar esta tarde, pero si hay alguien más, venga. Oh, yo necesito. Dios bendiga esta vida que está pasando. ¿Quién más necesita de esa gracia y de ese favor divino? Tu presencia en mi vida. No importa hasta dónde haya llegado. Dios le bendiga a usted también. Venga, vamos a orar por usted. Favor, el gozo y la salvación. Venga rápido. Hay 4 personas más. Hay 4 personas más que el Señor está tocando. Venga rápido, vamos a orar por Tu usted. presencia, Señor. Todo el pueblo orando, el pueblo No orando. hay razón. Tú lo que necesitas en tu vida es la gracia y la misericordia del Señor. Yo necesito de ti. Necesito sentir. Venga rápido. Yo sé que hay tu 4 personas más. Venga rápido, usted necesita. Venga rápido, usted lo que necesita es entregarse a Cristo. Devuélveme, por favor. Venga rápido, El vamos a orar por gozo y usted. la salvación.
Aquí está el Señor Un día esperando. yo tenía. Ven, vamos a orar por ti. Venga. Es que si Venga, vamos a orar por usted. Señor, Todo el pueblo orando. Yo finalizo. no hay razón. Hay 4 personas más que el Señor está tocando. Ven al frente, vamos a orar por ti. Tu presencia, Señor. Vamos a orar por ti en no hay esta tarde. razón. Venga. Eso es lo que tú necesitas. vivir. Favor no merecido. Es que Gracia sin de tu Dios sobre tu presencia, vida. Señor, ¡Aleluya!